Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes en este espacio. En esta ocasión me hace favor de acompañarme la hermana Tenchita, la hermana Hortensia Guadalupe Santis, de las hermanas que son misioneras diocesanas, seglares. Hermana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, monseñor, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido en estos días? Muy bien, con algunos detalles, pero ahí las llevamos. Me dice que están medio enfermitas algunas de las hermanas que están con usted, de las MISED. Sí, están delicadas de salud las mayores, pero gracias a Dios ya van mejorando. ¿Y a usted que le toca cuidarlas? Sí, me toca atenderlas. Qué bueno. ¿Y su mami de usted, que también estaba medio malita, cómo está? Ya va mejor, gracias a Dios salió bien la operación y gracias por sus oraciones y por su atención. Claro que sí. Oiga, ¿y usted no tiene vacaciones, hermana? Tenemos en julio y en agosto, pero en esta ocasión no voy a tener. Bueno, se las suple después, sí. Porque gracias a Dios también nosotros los obispos tenemos obligación de descansar, no solamente derecho. Y este programa es pregrabado porque este lunes precisamente yo estoy empezando unos días de vacaciones en mi pueblo, en Chiltepec. Anunciamos que no vamos a estar respondiendo sus llamadas directamente, pero mándenlas porque nos importa mucho, ya que al ver sus mensajes yo preparo la respuesta para los 8 días. Entonces mándenlas de todas formas. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir experiencias, dudas, inquietudes, sugerencias y juntos encontrar lo que nos dice la Santa Palabra de Dios, es la que nos guía siempre. Recuerden que pueden mandar sus preguntas al celular con mensajes de texto 967-101-2955. También pueden enviar sus mensajes al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx o al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Este programa se transmite simultáneamente en las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria. También allá pueden mandar sus mensajes. El teléfono, el celular de la emisora católica de Comitán es 963-634-1062. Y la emisora católica Santísima Trinidad en Trinitaria, 963-154-7780. Y empezamos nuestro programa con el canto ya habitual porque queremos que la palabra de Dios sea la que nos guíe siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La hermana Hortensia nos va a hacer favor de leer un texto de Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Mateo 16, del versículo 24 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, le encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Antes de pasar a responder las 26 preguntas que hicieron favor de enviarnos hace 8 días, 2 cositas. Primero, ya no repito ahora las peticiones de oración que ustedes enviaron. Yo les decía que este programa no es propiamente para pedir oraciones, sino para preguntas, dudas e inquietudes. El programa de los domingos, Encuentros con la Fe, en la WM a las 8:30 de la mañana, ese sí es para pedir oraciones. Pero de todos modos, sí yo estoy tomando en cuenta las peticiones de oración que ustedes enviaron a este programa hace 8 días. Y segundo, los hermanos que trabajan mucho como bomberos están pasando por necesidades de carencias económicas muy delicadas. Ellos piden que ojalá que alguien les pueda ayudar económicamente,
porque les faltan refacciones para los vehículos, hasta llantas en buenas condiciones, y por eso a veces no pueden dar los buenos servicios que se requieren de parte de la ciudadanía. Ojalá que alguien de ustedes con su corazón generoso les pueda llevar 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, lo que sea, allá en sus instalaciones. Ojalá que les podamos apoyar, porque lo están solicitando ellos. Y vamos ahora sí ya a las preguntas de hace 8 días. La primera decía: ¿usted cree que un pastor de los hermanos separados tenga visiones, hable con Dios y tengan revelaciones? ¿Acaso también los ministros de la Iglesia Católica? ¿Qué diríamos a esto? En primer lugar, la revelación de Dios para toda la humanidad se cerró con la muerte del último apóstol, y no la puede interpretar cada quien como quiera. San Pedro en este sentido es muy explícito. Pueden ver la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21, en que San Pedro dice que tengamos cuidado porque no se pueden dar interpretaciones cada quien como quiera. Que cada quien diga: Dios me habló, Dios me dijo. Cuidado, cuidado. Lo que Dios quiso decirnos está en la Biblia. Y si algo no está en la Biblia, pues se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero no podemos decir es que Dios me habló hoy para toda la humanidad. Lo que Dios quiso decirnos ya nos lo dijo en Jesucristo su Hijo. Y esto se cumplió hasta la muerte del último apóstol, que fue San Juan. San Pablo, a pesar de que había recibido la revelación directamente de Jesucristo, sube a Jerusalén para visitar a Pedro y exponer su predicación para comprobar si no estaba en un error. Lo pueden ver en 2 citas de Gálatas, Gálatas capítulo 1 versículo 18 y Gálatas capítulo 2 versículo 2. Fíjense qué interesante. Pablo sí había recibido revelaciones directamente de Jesucristo, pero el mismo Pablo dice: yo tengo que ver con Pedro, a quien Jesús encargó la autoridad máxima en la iglesia, para ver si mi predicación es correcta o es falsa. El mismo Pablo lo hace, que recibió revelaciones directas de Dios. Lo vemos en la Biblia. Pablo las narra concretamente. Entonces no puede alguien decir: yo interpreto, o yo leo la Biblia, o Dios me habló de esta manera para cambiar muchas cosas. Eso es falso. Eso es falso. Dios puede hablarle a alguien, puede mandar a la Virgen o a los santos a hablarle a alguien, pero no cambia la revelación. Si que Dios le inspire a alguien que pueda hacer algo, sí, pero eso tiene que comprobarse con la iglesia. Tiene que ver si es una voz autorizada de parte de Dios, y eso se confronta con la iglesia. El mismo Pablo respeta y obedece a Pedro. Ojalá que pues podamos tener esta actitud. No cada quien diga: Dios me habló, porque a veces cualquiera puede decir: Dios me habló. Pues sí, pero para saber si lo que te habló es verdadero, tiene que estar de acuerdo con toda la revelación pública, y los responsables somos el Papa y los obispos para saber interpretar. Que hay sacerdotes o religiosas que reciban revelaciones de Dios, lo pueden recibir. Dios es muy libre de hablar a quien quiera, pero para discernir si es verdad o es mentira, el juicio es ir a la iglesia, como la Virgen María le dijo a Juan Diego. La Virgen de Guadalupe: ve a ver al obispo y dile. Y el obispo dijo: dame una señal. Hasta que tenga yo la señal, creeré que es cierto que Dios te habló, la Virgen te habló. Tengamos pues mucho cuidado para que no cualquier gente pueda decir que Dios o la Virgen le hablaron. El grupo Nuestra Señora de Belén pregunta: ¿quién fue el último apóstol que murió? Hace 8 días ya lo había dicho yo muy brevemente, que es el apóstol Juan. Se calcula que es a fines del siglo I, principios del siglo II, cuando él falleció. Todos los demás murieron mártires. El primero de los apóstoles que murió mártir fue Santiago, y lo encontramos eso narrado en los Hechos de los Apóstoles. Después fueron muriendo otros. Murieron Pedro en Roma, Pablo igualmente en Roma. Otros apóstoles murieron en otras partes, y hay algunos testimonios históricos. Pero de quien se afirma que fue el último que murió fue el apóstol San Juan. El Apocalipsis, el Evangelio se escribieron hasta fines del siglo I. Por tanto, todavía vivía San Juan, y él con sus discípulos pues ya nos transmiten las revelaciones de Dios.
Una señorita dice, no sé qué significa mi sueño. Soñé que yo estaba vestida de religiosa. Esto lo puede responder usted mejor que yo, hermana. Si soñó que estaba vestida de religiosa, ¿qué significará? Yo creo que dentro de su corazón hay una inquietud de ser de servirle a Dios. Y entonces cuando hay esa inquietud y se está pensando o se está ahí, está latente ahí, pues lógico que se revela en nuestro sueño, lo soñamos. ¿Usted no ha soñado en ser religiosa? No, yo estoy feliz seglar. Es una seglar consagrada. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una seglar consagrada como ustedes y una religiosa? Bueno, la diferencia es, como su nombre lo dice, seglar, que vivimos en el siglo y vivimos dentro del mundo para construir desde dentro el mundo. Eso, ¿viven en comunidad? Vivimos como una familia. Como una familia, Sí. no necesariamente en comunidad, de preferencia sí, pero no siempre. No. Ustedes se dedican a algunas actividades o trabajos aquí en la papelería, pero pueden ser maestras, enfermeras, tienen otra profesión. Sí, exactamente, una profesión, y también pues en la pastoral, en donde se necesite. Oiga, ¿usted estudió qué? ¿Salud comunitaria o cómo se llama eso? Sí, estudié salud comunitaria y primeramente Dios, ya en octubre inicio para estudiar la licenciatura en psicología clínica. ¡Wow! ¿En dónde va a estudiar, hermana? Aquí en la Universidad VG. Ah, qué porque bueno, ahí encontré felicidades. lo que quiero estudiar. Felicidades, felicidades por ello. Bien, entonces, si esta muchacha soñó que era religiosa, pues pídele a Dios que te ilumine. Y consulta con religiosas para ver si los signos de vocación son auténticos y no es solamente un sueño. La pregunta 4 dice, Pablo de la ranchería Buenavista, cuando pasa el Evangelio en la radio, ¿es necesario santiguarse? Si usted quiere lo puede hacer, pero no es obligatorio. Bueno, ni en la misa es obligatorio, pero es una devoción. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, está diciendo el señor obispo Enrique, es el que lee el Evangelio. Al principio lo enuncia, Evangelio según San Mateo. Puede persinarse si quiere o si no. Lo mismo al final cuando damos la bendición en los programas, a veces los domingos yo doy la bendición. Si alguien quiere aceptarla, bien, y si no, pues cada quien es libre de hacerlo. Santiguarse significa hacer la señal de la cruz sobre uno para pedir a Dios que Jesucristo crucificado nos redima, nos salve, que su palabra nos dé la vida eterna. Es un acto de devoción. Se puede hacer o no se puede hacer. No es obligatorio hacerlo. La número 6, Princesa pregunta. Tengo una microcolección de pitufos y de Hello Kitty. Y dicen que debo tirarlas porque son representaciones del mal. ¿Es cierto? Bueno, lo primero, ya hace 8 días habíamos dicho que yo no conocía mucho estas colecciones. ¿Usted las conoce, estas colecciones, hermana, de los pitufos? Sí, son cuentos infantiles. Pero me dicen que sí hay los distintos vicios capitales ahí representados en los enanos. Y que obviamente si esto es así, pues es como si uno estuviera jugando con los vicios capitales, con la pereza, con la envidia, con la gula, con todo eso, y eso sí no es correcto, princesa. Si estar jugando con eso, estar como jugando con lo que es pecado, y eso sí no conviene. Lo otro, yo te decía que me explicaras qué significa eso de Hello Kitty, porque yo no los he visto ni he preguntado. Perdón, a quien he preguntado me dicen que no los conocen. ¿Usted los conoce? Es una muñequita que salió, y que sale así como con una rosadita con un prendedor de un gato. Ah, mire. No, pues no los conozco. Mira, princesa, si te hacen daño, si te llevan a hacer cosas malas, tíralas. Si solamente son una diversión, ni caso les hagas, no te preocupes. La segunda parte de la pregunta que decía, ¿cómo se sabe cuándo se debe dividir el capítulo en versículos? Ya desde hace mucho tiempo, para que se pudieran encontrar rápidamente algunas citas, se dividieron los libros de la Biblia, todos, en capítulos y en versículos. Capítulo es como un gran párrafo, y versículos son como las pequeñas partes, las pequeñas frases, los pequeños tramos del mismo capítulo. ¿Cómo se hizo? Todos aquellos que se dedicaban a la Biblia se pusieron de acuerdo y ya hay un acuerdo universal
para tener las mismas citas, de tal forma que si yo digo Juan 3:15, bueno, ya todo el mundo sabemos dónde está, sabemos a qué lugar referirnos de la Biblia. Eso fue una división práctica y fue un acuerdo. Eso no es revelación de Dios, es un acuerdo humano para poder llegar rápidamente a una cita. La número 6, preguntan, ¿cuál es la verdadera palabra de Dios? Denominaciones del séptimo día, Testigo de Jehová, católicos. Miren, esto es una respuesta larga que voy a dar, pero es importante. Si ustedes quieren apuntar algunas citas, no las vamos a leer por falta de tiempo, pero las pueden ustedes anotar. Hace 8 días yo lo decía y ahora lo repito con toda la convicción de mi corazón. Nuestra fe está centrada en Cristo, eso que quede sumamente claro. Él es el único Salvador, el único Redentor, el único mediador, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, Jesucristo mismo quiso dejar a Pedro en su propio lugar, para que hiciera sus veces y lo representara como su vicario en la tierra. Lo pueden ver en varias partes. Repito, si tienen con qué escribir, Mateo 10:2, Lucas 22:32, Juan 21, del 15 al 17. Fue voluntad definitiva del mismo Cristo, quien es el fundador de la iglesia, que Pedro quedara en su lugar, no para quitar a Cristo su lugar, sino para llevar a todos hacia Jesús. Jesús pone a Pedro en su lugar como piedra sobre la que quiso y quiere construir su iglesia. Pueden ver en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Esta piedra, Pedro, debe ser permanente y no acabarse. Aunque Pedro muera, la iglesia debe continuar siempre. Por ello, los sucesores de Pedro en Roma tienen la misma misión, la misma tarea o responsabilidad de confirmar en la fe a los hermanos. El lugar que ocupa el Papa en la iglesia es por voluntad del mismo Cristo, y esto nadie lo puede cambiar, pues formaría otra iglesia distinta a la de Jesús. Esto que quede claro. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la denominación correcta, la católica u otra, la respuesta es aquella que acepta la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús fue dejar al Papa, a Pedro y sus sucesores. Si alguien acepta al Papa, está la religión verdadera. Si alguien acepta junto con el Papa los demás sacramentos o medios de salvación que Jesús dejó, la Eucaristía, los demás sacramentos, además del bautismo, la confesión, la devoción a la Virgen María, si Jesucristo nos dejó todo esto y alguien acepta eso que Jesucristo nos dejó, estaría en la religión verdadera. No se trata aquí de pelear con otras religiones. Tienen cosas muy buenas, las que tienen ellos las tenemos nosotros. No es cuestión de pelearnos, pero si me preguntas cuál es la verdadera, pues la verdadera es aquella que sea fiel a lo que Jesucristo nos dejó completamente. En Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, como decíamos hace rato, vemos comprobado esto. Pedro es siempre el que ocupa el primer lugar, sobre todo cuando deben tomarse decisiones. Hechos 2, del versículo 14, Hechos 2, versículos del 37 al 38, Hechos capítulo 3, versículos 11 al 12, Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12, Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32, Hechos capítulo 15, versículo 7, es decir, hay muchas citas en las que Pedro es el que encabeza la iglesia. Por tanto, si alguien acepta a Pedro, está en la religión verdadera. Si no, no. Y precisamente por no aceptar que alguien encabece la iglesia, surgen cabecitas por todos lados. Nuevos pastores, nuevas iglesias, nuevas denominaciones a cada rato por todos lados. Se subdividen entre sí mismos, es una pena, es una tristeza. Adventistas, presbiterianos, mormones, etcétera, se van subdividiendo cada día más y más, por no tener una autoridad que diga, esta es la verdad, esto es lo que Cristo nos enseñó. Demos gracias a Dios por el regalo que significa el Papa en la iglesia, pero no despreciamos ni ofendemos a las demás religiones, pero sí, lo que tienen es bueno, pero les falta algo más que Jesucristo mismo dejó en su iglesia. La número 7 pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica Ortodoxa? En Tuxtla, la iglesia de San Pascual dice que es católica ortodoxa y muchos brujos llegan ahí. Sería la misma respuesta que lo anterior.
¿Cuál es la diferencia entre Iglesia Católica e Iglesia Católica Ortodoxa? Iglesia Católica acepta todo lo que Jesucristo dejó y que nos garantiza el Papa. Iglesia Católica Ortodoxa igualmente, solamente que es de Oriente. Sus costumbres son de Oriente y tienen otros ritos, por ejemplo, mucho incienso, muchas velas, muchas lámparas de aceite, otro tipo de ceremonias, pero el contenido es el mismo. Leen la misma Biblia, aceptan la misma Eucaristía, aceptan la autoridad del Papa. Ahora, dentro de la Iglesia Ortodoxa hay no católicos. Y aquí en Tuxtla concretamente hay la Iglesia de San Pascualito, que se dice Iglesia Católica Ortodoxa, pero no es católica realmente. Es ortodoxa en el sentido de que sigue otros ritos e incluso aún más. Ellos hacen las celebraciones como antes lo hacía la Iglesia Católica y ellos se separaron y ellos no aceptan la autoridad del Papa ni del Obispo. Entonces no son verdadera iglesia, por eso el bautismo que los pascualitos celebran no es válido. Una boda que hacen no es válida. Ni una misa tampoco es válida porque no son legítimos sacerdotes. No son verdaderos sacerdotes ellos. Pero repito, la clave es aceptar la autoridad del Papa para ver que estemos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Pasamos al número 9, por favor. Le pido que ore por la familia Pérez Díaz de Nicolás Ruiz, que están pasando situaciones terribles. Efectivamente, el padre Gustavo, párroco de ahí de Carranza, me comunicó y me dice que ha sido una situación muy delicada ya en Nicolás Ruiz. Tanto al papá como a la hija, obviamente que nos duele muchísimo lo que les pasó. Acompañamos a esa familia con mucho respeto y con mucho cariño. Cuenten siempre con nuestra oración. La pregunta número 10 dice, ¿será que puede uno predicar sin estar casado en la iglesia o hasta que se tengan todos los sacramentos? Depende, mira. Se puede predicar en la casa y eso siempre. Predicar en una iglesia, pues alguien lo puede hacer aunque realmente no tenga todos los sacramentos, aunque no esté casado por la iglesia. Pero tendrá que decir, yo lamentablemente no estoy bien, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. No es que digan, imiten lo que yo estoy haciendo, no, dice, predicar es, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy cumpliendo. Tiene que ser auténtico él también. Tiene que decir, yo no vivo de acuerdo con lo que la palabra de Dios indica, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Y es un texto para la comunidad. Por tanto, no esperemos que pura gente santa, o que haya recibido todos los sacramentos, pueda dar este servicio de la predicación de la palabra de Dios. Puede alguien en su casa, en su trabajo, en las escuelas, en las casas, predicar la palabra de Dios. Lo ideal sería que tenga todos los sacramentos, pero pues realmente la palabra de Dios puede llegar. No podemos decir que a fuerzas todos los papás deban ser perfectos para colaborar con Dios en la procreación de nuevos seres, no. Alguien puede venir, aunque sea el papá un pecador. La vida es vida y puede ser un papá drogadicto, violento, asesino, pero la vida es vida. Entonces la vida de Dios viene, aunque a veces nos llegue por caminos no muy correctos. La número 11 dice, ¿le pueden dar el cuerpo de Cristo a un niño de 2 años que está enfermito? Miren, lea usted el capítulo 6 de San Juan, en que se nos dice cómo Jesús hablaba de él como el pan de la vida. Y dice que murmuraban, porque decían, ¿cómo es posible que nos dé su carne en un poco de pan? No se comprende. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que discernir, tiene que saber qué voy a comer. Y un niño de 2 años no es capaz de discernir. No es capaz de discernir. ¿En qué edad más o menos se está haciendo la primera comunión, hermana, aquí con las catequistas? A los 8 años y ahorita se está viendo la posibilidad de que sea a los 9 años. Sí, yo me inclino porque sea más antes. Jesucristo mismo ya lo dijo, que dejen a los niños que vengan a mí. Pero la inquietud es de que haya una catequesis más prolongada. Y por eso en algunas partes se está prolongando hasta los 9 años. En otras partes ha sido hasta más tardía la primera comunión. Y repito, ojalá que sea mucho antes. Yo siempre recuerdo que la recibí a los 7 años y nunca vamos a comprender la grandeza de este gran misterio. Pero es un regalo de Dios. Entonces, entre 8 y 9 años, pero a un niñito de 2 años, no. Ni siquiera se le puede dar la unción de los enfermos si es que está enfermo. ¿Por qué? Porque no tiene pecados. La unción de los enfermos es para perdonar también pecados.
Pero si es un niñito de esa edad, ni pecados tiene. ¿Qué hay que hacer? Una oración. La oración sí, que esté bautizado y hacer una oración por su salud, por su vida. Un catequista puede comprar diésel chueco de esos que roban los choferes a sus patrones. Vamos a leer un texto que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 15, como el Señor Dios es muy claro y muy explícito en las prohibiciones que tiene la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 15. No robarás. Es muy claro, repítalo, hermana. No robarás. Es muy claro. No puede alguien estar vendiendo chueco, vendiendo diésel robado. Eso es robar. Eso es robar, no se puede. Lo pueden ustedes comprobar, lo mismo que nos dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 19. Deuteronomio 5, 19. Y hay muchas citas. Pueden ver Mateo 19, 18. Cuando Jesucristo les recuerda a aquel joven los mandamientos, Mateo 19, 18. También pueden ver en Marcos capítulo 10, versículo 19. Marcos capítulo 10, versículo 19. Por tanto, no es correcto que alguien ande haciendo este tipo de corrupciones. La número 13 preguntan, ¿cuánto pueden quedar bajo disciplina los catequistas si llegan a caer? Nuestro sínodo diocesano es muy claro. Si alguien, por ejemplo, se anda embolando, o si alguien se lió con un partido político, anda por ahí liderando, haciendo campaña, se le debe suspender de su trabajo. O si alguien se separó de su esposa y anda con otra persona, se le debe separar de su trabajo. O si alguien ya no va a las reuniones, si alguien es fuente de división en la comunidad, se le debe separar de su trabajo. ¿Cuánto tiempo? Depende, mientras se corrija. Si pasan 2, 3, 5 años y no se corrige, no puede regresar al servicio. Si con 6 meses basta, bueno. Hay algunos casos que con 6 meses ha bastado. Depende cada caso, no se puede estipular cuánto tiempo. Si se corrige, pues al mes se puede ya nuevamente reintegrar a su servicio. La número 14 dice, cada vez que me pasa algo, digo, ¡ay Dios! Pero dice mi hermana que es malo, porque no debemos decir el nombre de Dios en vano. Fíjense, en Éxodo capítulo 20, versículo 7, efectivamente se dice, no jures, no hables de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Es jurar en nombre de Dios en vano, significa yo digo una mentira y digo palabra de Dios, verdad de Dios, y es mentira. Eso sí está totalmente prohibido. Eso es como creer que Dios avale una mentira, y eso no se puede de ninguna manera hacer. La 15 dice, la verdadera religión está en Juan 14, verso 6 y Santiago 1, verso 7. 27. Perdón, 27. Vamos allá, vamos a leer primero la cita primera de Juan, capítulo 14, versículo 6, porque esto que nos dice la persona que nos mandó este texto, este mensaje, está en lo cierto, eso es verdad y eso es palabra de Dios. Sí, para poder saber cuál es la religión verdadera, tenemos varios textos. Nos manda 2, capítulo 14 de San Juan, Juan 14, versículo 6, que dice: Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Claro, eso es lo primerito. Si alguien no acepta a Jesucristo, no va por el buen camino, no está en la religión verdadera. Y luego Santiago, capítulo 1, versículo 27. Ahí el apóstol Santiago con toda claridad nos dice lo siguiente: la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Clarísimo. Entonces, si alguien va mucho a la iglesia y no hace nada por los pobres, si alguien reza mucho, se sabe la Biblia de memoria, no sale de la iglesia o del templo, pero no ayuda a los demás y se corrompe con este mundo de pecado, no va en la religión verdadera. Esto es clarísimo, es muy claro. Juan 14, 6 y Santiago 1, 27. Pero también es igualmente claro lo que Jesús nos dice en otros momentos. Por ejemplo, en Mateo 28 y en Marcos 16, en Marcos
16 y Mateo 28, Jesús ordena, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Esa es la religión verdadera. ¿Qué les dice? Bauticen. Entonces, bautizar está parte de la religión verdadera. Y enseñen a observar lo que yo les he mandado. Eso es parte de la religión verdadera. Entonces, eso no se puede olvidar también. Es parte de la religión verdadera. Y lo mismo otros mandatos de Jesús. Cuando habla de la Eucaristía, por ejemplo, Lucas 22, 19, 20, Lucas 22, 19, 20, toma el pan, toma el vino, dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ordena, hagan esto en memoria mía siempre que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Lo mismo nos dice San Pablo sobre el mismo tema de la Eucaristía en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Primera Corintios 11, del 23 al 25, que es sobre lo mismo. Por tanto, la religión verdadera es seguir a Jesús. Camino, verdad y vida, como nos dice muy bien la cita que alguien nos mandó, Juan 14, 6. Y Jesús dice, vayan, prediquen, enseñen, bauticen, celebren la Eucaristía. Pero en definitiva, leamos Juan 15, 12, dice, en esto se conocerá que son mis discípulos y se aman. Les doy un mandamiento nuevo. Capítulo 15 de San Juan es muy claro, muy claro. Entonces, la religión verdadera es amar, porque Dios es amor. Si alguien no ama, no está en la religión verdadera. Bien, son las 7:30. Vamos a tener una breve pausa para que ustedes tengan tiempo de mandarnos sus mensajes. Recuerden que no estamos en la cabina en este momento, por eso no estamos leyendo los mensajes que ustedes envíen. Con toda confianza, mándennoslos, porque así con tiempo yo puedo ver las respuestas para dentro de 8 días decir una palabra. Recuerden, el celular para mensajes de texto 967-101-2955. 101-2955. Regresamos.
Gracias por estarnos enviando sus preguntas, aunque como les decía no estamos en la cabina en vivo para poderlas irles leyendo y respondiendo, pero gracias por mandarlas porque dentro de 8 días les daremos una respuesta más puntual. Recuerden que este es un programa ahora pregrabado. Estoy empezando unos días de vacaciones allá en mi pueblo en Chiltepec. Me encomiendo a sus oraciones y les tendremos siempre presentes a ustedes también. Pero vamos respondiendo a las preguntas que llegaron hace 8 días, que fueron 26, y vamos apenas con la número 16, que dice: Mi hermana se fue de casa, dejó a sus hijos solos, únicamente se llevó al más pequeño. Su esposo la maltrataba y ahora ella se fue lejos. ¿Cómo puedo ayudarla? Hace 8 días ya les decía que es bien importante el que podamos platicar con ella, que ustedes puedan platicar con ella, buscarla, y que no deje a los hijos solos. Es comprensible que se haya ido si el esposo la maltrataba. La iglesia permite una separación cuando hay golpes. ¿Por qué? Porque hay que proteger la vida, pero dejar a los hijos solos no se vale. El corazón de una buena madre no puede abandonar a sus hijos. Si se los hubiera llevado o cosas por el estilo, bueno, es distinto, pero dejar a los demás hijos, ciertamente no. Si se llevó solo al más pequeño y a los demás hijos los dejó solos, pues todos son hijos y también la necesitan. Pero es comprensible que ella, obviamente por la violencia, se haya ido. Es comprensible porque yo creo que ya no aguantaba más. Entonces hay que hablar también con el marido para que ojalá que esto le sirva de un arrepentimiento y de corrección, porque no hay ningún derecho para que la maltraten. Ningún derecho. Eso sí no es posible, y repito, la iglesia respeta ese derecho a la integridad física y moral, puede permitir una separación aunque estuvieran casados por la iglesia. Hablar con el esposo, hablar con ella y ojalá que se pueda reintegrar el hogar. La número 17 dice: ¿Es cierto que la Inquisición masacró más gente que Hitler? No es verdad, porque Hitler masacró a más de millones de judíos. Y la Inquisición, que fue un evento del siglo XVI sobre todo, fue el que el gobierno quiso utilizar el motivo de la disidencia religiosa, aquellos que no creían en la religión católica, como una manera también de protegerse el mismo gobierno. La iglesia no ejecutó a gente, la iglesia sentenciaba que eran herejes y el gobierno de aquellos tiempos los ejecutaba. No fue que la iglesia los ejecutara directamente. Sin embargo, sí fue una exageración. Eso el Papa mismo, todos lo hemos reconocido, que fue una exageración. Ahora, como el Papa les decía a los periodistas en su viaje de regreso de Paraguay a Roma, hay que entender las cosas en su contexto histórico. Él hablaba de una hermenéutica de los hechos en su tiempo real. No se puede juzgar hoy con criterios nuestros a lo que pasó en el siglo XVI con criterios nuestros, lo que pasó en aquel tiempo. En aquel tiempo, la disidencia religiosa era mal vista incluso por el gobierno como un peligro político y social. Y la iglesia veía que alguien era hereje y obviamente como herejes sí los condenaban a morir. No que los monjes hubieran estado ya atizándole al fuego, eso nunca pasó. Pero sí el gobierno era quien los mataba, quien los quemaba, quien les torturaba. Es cierto, es verdad. Entonces, son cosas que pasaron en el tiempo y que no podemos negarlas. Como hoy también. Hoy hay pecados muy graves en la iglesia y los hubo gravísimos, la pederastia, el abuso del poder. Son cosas muy graves, pero nuestra fe está puesta en Jesucristo. A pesar de que Pedro falló, Jesucristo no falla. Entonces nuestra fe está en Jesucristo nuestro Señor. La 18 preguntan: ¿qué tan malo es cantar en un coro de la iglesia y al mismo tiempo cantar en un grupo norteño mundano? Pues mira, si tú estás cantando canciones mundanas, obviamente tu corazón, tu mente, le quieren poner todas las ganas para que te paguen bien y te vuelvan a contratar. Y le pones muchas ganas. Si estás cantando, por ejemplo, el Rey: mi palabra es la ley, digan lo que quieran, yo hago lo que me da la gana, yo soy y no me importa nada ni nadie, mi palabra es la ley. ¿Y cómo vas después a cantar en el Evangelio: Señor, que se haga tu voluntad? Si el Rey es, se haga mi voluntad, y en la iglesia, hágase, Señor, tu voluntad. Por fin, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Por tanto, si tú estás en un grupo mundano, como tú dices, y ahí tienen que cantar en fiestas, en celebraciones, pues tú mismo ve convenciendo a tu grupo de que canten otro tipo de melodías. Porque ya ha habido varios coros
que en vez de cantar pura música mundana, alegran las fiestas, un banquete, una comida, unos 15 años, una boda, un bautismo, con puros cantos religiosos y la gente feliz y fascinada. No tenemos por qué estar cantando melodías mundanas por todas partes. Puede haber una fiesta bellísima, con fiestas religiosas, con fiestas católicas, con música católica, que también la hay. Pero tú piénsalo. Si tú estás en este grupo norteño mundano, solo porque te hace falta la paga para sostener a tu familia, bueno, pero ojalá que tú mismo pudieras decir una palabra, oigan, esta canción no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero bueno, la pide el público, pero que se sepa distinguir y que no te dejes tú contagiar por lo mundano. La número 19 dice: me han dicho que en los siglos pasados la Iglesia Católica prohibió la traducción y lectura de la Biblia. ¿Cuál fue la razón y por qué ahora sí lo permite? Mira, lo primero, la traducción, quien hizo la traducción de los idiomas originales del hebreo, del arameo y del griego fue la Iglesia Católica. Fue en el siglo IV San Jerónimo. Él se encerró durante un largo tiempo allá en cuevas de Belén, en Israel, para hacer la traducción. Y él se dedicó totalmente a eso, para que la gente que ya no entendía el griego, ni el hebreo, ni el arameo, y sí entendía el latín, él hizo la primera traducción al latín. Porque era lo que la mayoría de la gente dentro de los territorios del Imperio Romano entendían, el latín. Él hizo la traducción al latín. Y después ya se fueron haciendo las traducciones que llamamos a los idiomas vernáculos, a los idiomas comunes y corrientes. Es verdad que hubo un tiempo en que la gente no sabía ni leer ni escribir y que fácilmente se dejaban engañar. Entonces la gente un tiempo no sabía interpretar bien la Biblia. Y ciertamente Lutero hizo una traducción al alemán que ayudó muchísimo, y después se fueron haciendo traducciones también por parte de protestantes. La Iglesia Católica desde hace muchísimo tiempo hizo también la traducción al español, me refiero en este idioma nuestro, y hoy estamos haciendo traducciones a los idiomas indígenas, que es tan importante. Pero durante algún tiempo aquí mismo en Chiapas y en México hemos tenido traducciones protestantes de la Biblia y no católicas, porque nosotros nos concentramos mucho en los sacramentos, en el bautismo, en la confesión, la primera comunión, la Santa Misa, y es el alimento más fuerte, más especial de la comunidad católica. Pero no podemos hacer a un lado el alimento de la palabra de Dios. Entonces un tiempo así fue, por preservar la fe católica, porque mucha gente no sabía cómo leer ni cómo interpretar. Pero hoy el movimiento es al contrario, que en todas las casas hay una Biblia católica con sus traducciones correctamente bien hechas, y además con notas abajo que expliquen lo que dice el texto, para que no cada quien interprete la Biblia como quiera, porque eso sí es peligroso. La número 20 pregunta: ¿cuál es la diferencia entre catedral y basílica? La catedral es la sede del obispo. La cátedra es la sede desde donde él tiene que enseñar como maestro autorizado en la iglesia. Y la basílica es un lugar de peregrinación, sea de la imagen de la Virgen o de los santos o de un Cristo. La basílica es un lugar de peregrinación fundamentalmente. Aquí en Chiapas no tenemos ninguna basílica con ese título. Tenemos la Basílica de Guadalupe en México y otras basílicas, San Juan de los Lagos, etcétera. Pero catedral sí tenemos en cada una de las diócesis, es la sede del obispo, desde donde preside simbólicamente la predicación de la palabra de Dios. Una persona pregunta: ¿qué hago? Tengo problemas porque mi papá hace 15 días falleció y me siento muy triste. Iba a un grupo de reflexión, pero me siento muy triste. Mi esposo ni caso me hace, solo estoy con mi mamá y mis hijos. Lo único que quisiera es tomar y salir de mi casa. Es muy comprensible que usted sienta esta pena y esta tristeza, que si fallece el papá. Yo me acuerdo cuando falleció mi papá, hace más de 30 años, es obvio que uno siente dolor y tristeza. Pero, como me decía alguien durante el sepelio, regresábamos de sepultar a mi papá en el panteón de mi pueblo, en Chiltepec, como a 1:15 de Toluca, y me decía: oye, te veo la cara triste, pero una cara de tranquilidad. Y le decía: sí, porque es que la fe me asegura la resurrección de mi padre. Por la fe yo estoy seguro de que mi papá está con Dios, y por la fe sé que Él me acompaña, que Él no está lejos, me ve, me escucha. Y yo, hasta la fecha,
invoco mucho a mi papá y a mi mamá y les pido acompáñenme, ayúdenme, recen por mí. Entonces nuestros padres no se han ido, nuestros padres nos acompañan. Se fueron físicamente, pero espiritualmente están con nosotros. Como dice San Pablo, que la esperanza de la resurrección nos consuele, nos aliente y nos sostenga en la fe. Mari pregunta, ¿puede uno confesarse 2 veces o más sobre el mismo pecado? Mira, vamos a escuchar lo que nos dice la misma palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Y qué dice Jesús? Dice, yo voy a perdonar 7 veces, no, 70 veces 7. Si siempre hay que perdonar. 70 veces 7 no es una multiplicación. No, es siempre, siempre, siempre. Dios perdona siempre. Lo mismo podemos ver en Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Es la misma intención. Entonces, ¿podemos pedir perdón? Claro que sí. Claro que sí. Si me equivoco, hay que pedir perdón. Y pedir perdón todos los días. Y si todos los días ofendemos al Señor, todos los días hay que arrepentirnos. Lucas 17, 3. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Claro, si se arrepiente, perdónalo a los demás. Con más razón Dios, que tiene un corazón tan generoso, tan generoso. Ánimo, Mari. Hay que seguirnos confesando, aunque tengamos a veces el mismo pecado, para que Dios nos vaya siguiendo con su ayuda, nos apoye con su ayuda. Como yo decía hace 8 días, ¿a poco se baña uno cada año? O cada vez que uno se mete al lodo, no, todos los días, para poder estar lo más limpio que podamos. Una señora dice, ¿qué debo hacer? Desde que mi marido me engañó, vivimos solo peleando. A veces estamos contentos y eso nos desanima. Es cierto que una infidelidad duele mucho en el alma, duele mucho en el corazón, pero lo que pasó ya pasó, y si él ya se arrepintió, hay que saberle perdonar exactamente, porque si no, como usted dice, toda la vida peleando no tiene caso. Hasta los frijolitos saben mal, o la comida más sabrosa sabe amarga. Hay que saber perdonar como Dios nos ha perdonado. Y si a veces fallamos, todos somos pecadores, hay que sabernos perdonar con toda generosidad, porque eso es mucho, muy importante. La número 24 dice, ¿qué puedo hacer? Mi novio dice que me ama, pero sube fotos de otra muchacha y dice que la ama con toda su vida. Se está preparando para hacer su primera comunión. Como yo te decía hace 8 días, esto es muy delicado, porque si él dice que te ama, pero también dice que ama a otra persona y sube las fotos de otra persona, obviamente eso que te indica que te está mintiendo, que no es verdad que te ame con todo su corazón, porque lo mismo le dice a otra persona. Entonces no te creas, no te dejes engañar, ten mucho cuidado con esta persona. Y si tú ves que él no se corrige, si de veras no cambia, pues ¿cuál sería el consejo? Pues apartarte de esa persona, porque no tiene caso que toda la vida, si ahorita que son novios te hace eso, ¿qué no te hará después? Mucho cuidado. Dale gracias a Dios que te estás dando cuenta de cómo es, para que a tu tiempo puedas tomar una buena decisión. A tiempo puedas tomar una buena decisión, de veras. Esto es muy delicado. Para eso es el noviazgo. El noviazgo no es para ir de inmediato a la cama, no. Es para conocerse. ¿Qué tipo de persona es la otra parte? ¿Qué tipo de persona es? Si es una persona leal, auténtica, que te respeta, que te valora, pero si anda haciendo con esto, no te respeta. ¿Qué diría él si tú hicieras lo mismo? Pues sería una traición. Entonces te está traicionando. Y si lo hace ahorita, ¿qué no será después? Esto hace que no sea una persona muy recomendable. Una persona dice, ¿qué hago? Ya van 2 veces que caigo en adulterio. La vez pasada le pedí perdón al Señor, pero lo volví a hacer. ¿Será que Dios me puede perdonar de nuevo? Vamos a escuchar lo que nos dice la misma palabra de Dios. Lo pueden ver ustedes en
apóstol Santiago capítulo 5 versículo 15. Santiago capítulo 5 versículo 15. Vamos a ver lo que la misma palabra de Dios nos dice. Santiago 5:15. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado se le perdonarán. Entonces, muy claro, nuestro Dios es un Dios que sabe perdonar. Claro, a aquella mujer que había caído en adulterio, Jesús le dice, ¿quién te condenó? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, pero ya no lo vuelvas a hacer. Ya no lo vuelvas a hacer. La palabra de Dios en ese sentido es muy clara. Ya no lo vuelvas a hacer. Pero Dios sí nos perdona. Dios es capaz de perdonarnos siempre. El Papa Francisco dice que Dios no se cansa de perdonarnos porque sabe que somos frágiles y débiles. No porque Dios sea un papá consentidor o que haga uno lo que haga, Dios de todas formas me perdona. Dios te perdona si te arrepientes. Arrepiéntase usted de este segundo adulterio y Dios le perdona. Veamos lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 9. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Eso es. El Señor nos puede limpiar de toda maldad, y esto es bien importante. Que el Señor nos limpie, nos limpie, nos lave, nos purifique de toda maldad. Por tanto, acérquese usted, haga una buena confesión y Dios le va a ayudar para que ya no vuelva a caer en lo mismo. Y la última pregunta de hace 8 días, pero mientras recuerdo, sigan mandando sus preguntas a su programa. Dice, ¿es pecado casarse con un presbiteriano? Si hay amor de por medio, no es pecado. Se puede usted casar con cualquier persona, obviamente. Pero lo ideal es de que tengan la misma religión, porque si no después van a estar peleando por motivos religiosos. Que usted dice, yo quiero que mis hijos se bauticen en la iglesia católica, y dice, no. En la iglesia presbiteriana, y hasta que tengan 12 años, hasta que tengan 15 o no sé cuántos años. Y usted dice, no, desde niños. Entonces van a estar discutiendo. Usted va a querer seguir yendo a la iglesia, a la misa, los domingos, y él dice, no, vamos al templo. Entonces puede haber discusiones graves. La iglesia permite una boda por la iglesia cuando la otra persona se compromete a respetar la religión. No se le obliga a que se haga católico, no, de ninguna manera. Yo he hecho bodas en que la otra parte es protestante, incluso he hecho alguna boda en que la otra parte es no creyente. La iglesia lo permite siempre y cuando la otra parte se comprometa a respetar la religión de la parte católica. Si es así, sí se podría hacer un matrimonio, pero siempre y cuando se respete. Pero tenga cuidado porque usted fácilmente, si no puede defender su fe, le van a ir sembrando dudas, que porque las imágenes, usted va a querer la imagen de la Virgen en su casa, en su cama, y él no va a querer, porque dice que son ídolos. Y ahí empiezan los pleitos y las dificultades. Piénselo mucho, pero pídele a Dios que le ilumine para tomar una buena decisión. Recuerden que pueden seguir mandando sus preguntas al celular 967-101-2955, 101-2955 con clave 967. O también a las demás aplicaciones de nuestra emisora, Radio Tepeyac, correo electrónico, Radio Tepeyac, pegadito todo junto, @live.com.mx, o también al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Vamos a concluir con nuestro canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Les agradecemos muchísimo sus mensajes, sus oraciones, y como les decía, este es un mensaje pregrabado porque hoy empiezo unos días de vacaciones en mi pueblo, en Chiltepec, que está cerca de Toluca. Espero ya dentro de 15 días estar en vivo aquí ya con ustedes. Buenas tardes. Yo también me despido, le agradezco, Monseñor, y también invito a todos los jóvenes que valoren su vida. Si tienen algún problema, que se acerquen a una persona que les pueda ayudar, pero que nunca se quiten la vida, porque es un don de Dios.
Dios les bendiga. Buenas tardes.